¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo, tal y como les habíamos anunciado, con una de esas citas que queríamos llevar a casa de ustedes hace ya tiempo, porque es uno de esos temas que es recurrente en este país y de cuando en cuando tenemos noticias de él. La laicidad de este país, que no está reconocida como tal en la Constitución, sí la confesionalidad, es uno de esos grandes caballos de batalla que lleva mucho tiempo provocando encendidos debates. Un país moderno y contemporáneo, pero que durante mucho tiempo ha estado sometido a una relación con una confesión religiosa, la de la Iglesia Católica, absolutamente asfixiante, absorbente y durante largos periodos de tiempo de la historia contemporánea de este país, como en el caso de la dictadura franquista, absolutamente determinante. Eso le ha valido a la Iglesia Católica una serie de prerrogativas, muchas de las cuales todavía se mantienen en el terreno de la educación, etcétera, etcétera, que incluso se pueden medir patrimonialmente. Estamos hablando de las inmatriculaciones. Esa figura que ha permitido que la Iglesia, ya desde una ley hipotecaria del franquismo allá por la década de los 40, pudiera irse a un registro de la propiedad y adjudicarse un bien que no estuviera previamente registrado, aunque no fuera suyo. Eso avanzó durante el franquismo, pero en el tiempo de José María Aznar ocurrió que esas inmatriculaciones llegaron un poco al momento culminante, sobre todo por aquello de que ya este país vivía en una democracia y aquello era bastante menos presentable, sobre todo por los bienes que se inmatriculaban. Todas las diócesis han vivido esos casos y nosotros queremos centrarnos hoy en esa figura de las inmatriculaciones, tanto a nivel general como a nivel más particular en Granada. Para ello tenemos a un hombre que sabe mucho de esto, fue responsable de Granada Laica y ahora es un especialista en el tema de las inmatriculaciones, Manuel Navarro Lamola. Don Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. ¿En qué punto estamos? Pues estamos en un punto difícil, porque el tema de la laicidad y el tema de los privilegios de la Iglesia Católica no terminan de ser asumidos por ningún gobierno y pese a las reivindicaciones ya de décadas, de la actualidad, pues sin embargo, incluso a pesar de los acuerdos que hemos conseguido a través del Congreso con los diferentes partidos políticos, incluso pues con los que ahora mismo están en el gobierno, sin embargo no se ha dado ningún avance. De hecho, el acuerdo que acaba de firmarse entre el PSOE y Sumar para la próxima para el próximo gobierno, para un próximo posible gobierno, pues este tema ya ha desaparecido por completo. Sí se encontraba en el acuerdo anterior del gobierno que actualmente existe. Y digo difícil porque a pesar de que ya en el año 2012 empezamos con una serie de actos en Córdoba, a raíz de que nos enteramos por una copia simple de que el obispado de Córdoba había inmatriculado la propia mezquita por 30 euros, pues a partir de ese momento iniciamos una serie de campañas y la iniciamos pues lógicamente en el caso de Córdoba. Y a partir de ese momento pues bueno, se ha iniciado junto con Europa Laica, Andalucía Laica y con los distintos grupos territoriales, pues incluso otras organizaciones que también se han sumado a esta reivindicación. Pero a pesar de ello, y a pesar de la insistencia y de todos estos años que han transcurrido, no existe ningún movimiento por parte de la Administración para poder subsanar este
delirante privilegio del que ha gozado la Iglesia. Hay que decir que en el año 2015 el gobierno de Mariano Rajoy suprimió en la ley hipotecaria el derecho que hasta entonces, desde la ley hipotecaria de 1946 y su reglamento de 1947, que habían mantenido la posibilidad de que los obispados pudiesen inmatricular simplemente con un simple escrito diciendo este bien me pertenece de tiempo inmemorial, con eso ya era suficiente para que el registrador de la propiedad inmatriculara ese bien eclesiástico, ese bien de la Iglesia, equiparando la Iglesia con el Estado, con las administraciones públicas. Ante esta situación, uno de los pasos que hemos ido dando, después podremos ir viendo algunos otros, pero por enlazar con la pregunta que me hacía, enlazando con esto, nosotros llevamos a cabo dos acciones paralelas. Una, reclamar la firma de 50 diputados del gobierno, estamos hablando del año 2014-2015, para que se presentase una propuesta de inconstitucionalidad de esa ley. No los conseguimos y paralelamente llevamos el tema también al Parlamento Europeo. Pero ante este movimiento, el gobierno de Mariano Rajoy pues supo políticamente valorar el problema que podía venírsele encima, porque después ya veremos que había unas sentencias en las cuales nos sustentábamos, pero eso lo dejamos de momento, y lo que hizo fue modificar la ley. Modificada la ley, no cabía ya ni recurso de inconstitucionalidad contra una ley que no estaba vigente, ni cabía ya tampoco que Europa llamara la atención al gobierno de España por tener este privilegio a la Iglesia Católica. Y entonces ahí es donde nos encontramos, un momento complicado. Porque, para que ustedes se hagan una idea, esto es algo tan difícil de entender, pero tan sencillo a la vez, como que usted va al registro y le dice al registrador que registre a su nombre tal vivienda o tal parcela, porque sabe que no está registrada previamente. Y en el caso de la Iglesia Católica, la Iglesia llegaba con una serie de bienes al registrador, decía, me lo registra usted a mi nombre, y la Iglesia era la dueña desde ese preciso instante. Se han llegado, lo digo por simplificar un poco, Manolo, sí. Se han llegado a inmatricular, en el caso de Córdoba, hasta plazas públicas. Sí. No solamente plazas públicas, se han inmatriculado monumentos municipales, eras, ermitas que no se habían construido, cementerios, es decir, edificios de otro tipo, pero hasta plazas, parte de calles, parte de jardines públicos, y todo eso no entendemos, digamos, con el beneplácito del registrador de la propiedad, que pese a que esos bienes no tenían posibilidad de inmatricularse porque eran bienes de dominio público, sin embargo los utilizaba, digamos, permitía la inmatriculación de los mismos, hasta el extremo siguiente, hasta el extremo de que incluso, antes comentaba, se puede inmatricular cuando un bien efectivamente no tiene un propietario, y entonces ese bien se desconoce quién es el propietario, y entonces una persona particular puede iniciar un procedimiento. Lo que pasa es que ese procedimiento requiere que haya unas pruebas que demuestren que efectivamente ese terreno es de mi propiedad, pues porque lo he usado siempre, porque hay, digamos, un documento en el ayuntamiento en el que figura que yo pago la contribución de esas tierras desde hace tiempo inmemorial, lo que fuese. Es decir, pero hay pruebas fehacientes. El privilegio de la Iglesia es que lo equipara con la administración y simplemente con una simple certificación del obispo o del vicario general de esa diócesis, pues simplemente dice que es mío y automáticamente paga la tasa y viene a ser suyo. Con el agravante de que se han dado casos en los que el registrador ha inmatriculado doblemente el bien. Es decir, por ejemplo, San Juan de los Panetes es un edificio en Zaragoza. Es propiedad del Estado, es propiedad de la administración pública, forma parte del patrimonio nacional. Y llega un momento en el que nos enteramos que el Obispado de Zaragoza
lo ha inmatriculado y que el registrador de la propiedad ha autorizado la inmatriculación cuando es un edificio que es propiedad del patrimonio nacional. Otro ejemplo de esta doble inmatriculación es el caso de una pequeña, no diríamos casi, bueno, llamémosle ermita, en medio de una finca que lo adquiere una sociedad de ganaderos en Zamora y que lo inmatricula el terreno y lo que había en el terreno, y después resulta que el obispado inmatricula lo que es la parte de la ermita que es propiedad de esa sociedad de ganaderos. Este recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la sociedad entendía porque había iniciado todos los procedimientos habidos y por haber ante los tribunales, ante el Tribunal Supremo, es decir, todo el procedimiento judicial posible para decir cómo se ha podido inmatricular un bien que es mío y que yo lo tengo inmatriculado. Es decir, no solamente soy el propietario, sino que consta en el registro de que yo soy el propietario del bien. Claro, tuvieron que pasar muchos años para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concretamente en una sentencia del año 2014, si no me falla, pues sentenció a favor de esta sociedad cooperativa de ganaderos, que eran los legítimos dueños de ese terreno, y condenó a España a pagar 600.000 euros por los problemas jurídicos que había permitido que se hicieran. Y en esa misma sentencia dice, y lo voy a leer textualmente, si me permite, porque es muy curioso, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que conocemos como la Corte de Estrasburgo, dice: la Corte considera sorprendente, por decirlo menos, que un certificado expedido por el vicario general del obispo pueda tener el mismo valor que los certificados expedidos por funcionarios públicos con prerrogativas de poder público. Y también se pregunta por qué el artículo 206 de la ley hipotecaria se refiere únicamente a los obispos diocesanos de la Iglesia Católica. Y termina diciendo, vulnerando el principio de seguridad jurídica de los ciudadanos. Y en base a esa vulneración del principio de seguridad jurídica al que hace responsable al propio Estado, pues lo sanciona al gobierno español con 600.000. O sea que no solamente la Iglesia inmatriculó el bien, sino que encima el costo tuvimos que pagarlo entre todos. Esto ya es delirante, ¿no? Pero me llama la atención esa puntualización de por qué solo los obispos católicos, porque claro, por esa regla de 3, un imán de una mezquita del Albaicín podría pedir la inmatriculación de la catedral, que está levantada sobre el solar de la mezquita Aljama, ¿no? Claro, por supuesto. Ese es uno de los, digamos, de los... bueno, en realidad, digamos, los argumentos que nosotros planteamos al respecto es que la Iglesia, ni la Iglesia católica, ni ninguna confesión religiosa, puede tener un privilegio como organización diferente a cualquier entidad existente en el Estado español. Por tanto, si una asociación, si un particular tiene que presentar pruebas documentales suficientes para demostrar que ese bien me pertenece, no entendemos por qué la Iglesia Católica está exenta, o ha estado exenta hasta el 2015, hasta finales del 2015, ha estado exenta de exigirle esta misma igualdad. Claro, ¿y qué pasa con los aproximadamente 100.000 bienes que ha inmatriculado la Iglesia desde el año 1948 hasta el 2015? Pues claro, nosotros lo que pedíamos y lo que seguimos pidiendo es que haya una derogación para que esas inmatriculaciones que se han realizado reviertan de nuevo a la situación anterior. Si era una plaza, si era un parque, si era una era, pues al municipio, a quien le correspondiera. Si era una ermita de una pequeña aldea y tal y que cual, pues al común, que normalmente era el que la había construido y el que la mantenía y el que la cuidaba. Y lo que son bienes patrimoniales, como es el caso de la mezquita de Córdoba, de la Giralda de Sevilla, que están inmatriculadas, o es el caso de la Catedral de Granada, que además, como bien decía,
son construcciones que se hicieron sobre solares previamente propiedad de la administración musulmana que había en aquel tiempo, y que cuando llega la conquista castellana, pues entonces esos bienes de la realeza nazarí pasan a ser propiedad de los reyes. Y los reyes, en su proceso de, sobre todo de Cisneros, pues de ir evangelizando a la población musulmana que todavía quedaba aquí, pues entonces las va convirtiendo. Primero convierte los propios edificios de las mezquitas, que a lo mejor esto la gente se puede sorprender, los mismos edificios de las mezquitas, es decir, un edificio que es una mezquita, la convierten ellos automáticamente en una parroquia. Esto en el año 1501. Y posteriormente se constituyen 23 parroquias históricas en esas 23 mezquitas que existían en la Granada de aquel tiempo, y después los reyes van, digamos, adjudicando la construcción paulatina de ese tipo de mezquitas y las van reconvirtiendo en lo que son los templos que ahora mismo vemos. Pero la Iglesia Católica no puso doblón ni puso ninguna cantidad económica para la construcción de esos templos. Y por eso es por lo que desde Granada Laica hemos hecho un estudio pormenorizado de esos templos históricos de la ciudad. No estamos hablando pues de otros templos recientes que la Iglesia haya podido construir con sus fondos, pues si son sus fondos, como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano. Es decir, que ahí nosotros no tenemos problema ninguno. No piense nadie que es que nosotros lo que vamos es a quedarnos con los bienes de la Iglesia Católica. Nosotros no queremos ningunos bienes de la Iglesia Católica. Ahora lo que no queremos tampoco es que la Iglesia Católica se quede con lo que son bienes comunes y patrimonio público de toda la ciudadanía. Y por tanto, por lo que exigimos que esos edificios históricos pasen a lo que es el patrimonio histórico de la ciudadanía, tanto las de Granada como estos. Y salvo aquellos edificios de esos 100.000 bienes inmatriculados, salvo que la Iglesia tenga documentación que aportar, que demuestre que efectivamente ella construyó ese monumento, ella construyó esa era, ella construyó ese parque, pues si ella lo construyó y hay documentación que así lo dice, pues nosotros aceptaremos que es la propietaria. Pero si no, ni de un edificio, ni de un solar, ni de una casa que no pueda demostrar que efectivamente es propietaria como los demás. Manuel, ¿podemos decir que en este aspecto el gobierno de coalición ha sido un poco decepcionante? Lo digo porque se había comprometido a hacer un listado de esos bienes y según la información que habéis facilitado, pues no se incluyen las inmatriculaciones realizadas entre el año 1946 y el año 1998, ¿no? Efectivamente. Claro, porque el primer paso que nosotros siempre en este tipo de reivindicaciones queremos poner sobre el tapete es el dato, es la información, frente a la opacidad con que tanto la Iglesia como los gobiernos que hemos venido teniendo han actuado tanto en esto como en otros temas, como es, por ejemplo, las exenciones del IBI, o en fin, otro tipo de privilegios de los que goza la Iglesia. Y por tanto, lo que hemos pedido reiteradamente a los grupos políticos, al gobierno de coalición que ahora mismo todavía está en funcionamiento, pues era que se aportase una relación pormenorizada y documentada para poder saber cuál es el bien de todos los bienes que la Iglesia ha inmatriculado desde el año 46 hasta el año 2015, que es cuando ya desaparece ese privilegio. Sin embargo, en el año 2021 se ponen a información una relación de bienes que solamente son desde el año 98, desde la reforma del reglamento hipotecario de Aznar,
hasta el año 2015. Por tanto, queda ahí una franja de 40 años en las cuales no sabemos qué es lo que ha ocurrido y cuántos bienes son los que son inmatriculados. Porque además tenemos conocimiento de que se ha vulnerado también el propio reglamento de la ley hipotecaria. El reglamento de la ley hipotecaria, vigente en ese momento, establecía que los edificios de templos no se podían inmatricular, porque esos edificios se consideraban como un patrimonio público, como un bien general, lo mismo que no se inmatricula una calle ni se inmatricula una carretera. Y Aznar lo que hace es que posibilita que esos edificios sí se puedan inmatricular. Y la gente podrá pensar que eso no tiene ninguna repercusión. Tiene una repercusión muy importante, tiene una repercusión enorme, porque a partir del momento en el que se le permite inmatricular el bien deja de ser de carácter público y el bien pasa a ser privado, propiedad del que ha inmatriculado el bien, en este caso de la Iglesia Católica, que puede enajenarlo, como de hecho ha hecho con algunos bienes que ha inmatriculado y después los ha vendido, o puede hipotecarlos, o puede hacer cualquier tipo de actividad como propietario y dueño que es del mismo. Y entonces esto es lo que tampoco queremos, es decir, que el patrimonio histórico pueda, digamos, quedar en manos exclusivas de un propietario particular. El uso, porque podrán decir, bueno, el uso es una cuestión que se puede hablar. En Francia, efectivamente, todos los edificios de templos son propiedad del Estado francés, y eso no quiere decir que la Iglesia no pueda decir sus misas y sus celebraciones litúrgicas en esos templos. Hay un convenio, y en ese convenio pues se le dice, Iglesia, tú podrás utilizar este bien público y a cambio tú te encargas de mantenerlo. Pues igual podría pasar aquí en el caso de España. Tú puedes seguir utilizando el bien para tu culto, pero a cambio tienes que mantenerlo. Eso en el caso de los templos. En el caso de lo que es la era o el parque o la plaza, pues lógicamente volverá al bien público que era. En el caso de Granada, no hay información, corrígeme Manuel, de 107 localidades en el listado que se ha facilitado. Es decir, apenas de 67 son donde se nos ha dado algún dato, ¿no? Efectivamente, es muy sorprendente que esa pretensión, digamos, que el gobierno manifestaba al presentar este documento, como que, bueno, pues ahí ya está el documento, ya tenéis la relación de los bienes. Pues lo primero, cuando yo leí el documento, lo primero que le dije a los compañeros, este documento es totalmente incompleto. Totalmente incompleto. Faltan registros de la propiedad que no han aportado ningún dato. Faltan, en el caso de Granada, 107 municipios en donde no existe ningún bien inmatriculado, cuando todos sabemos que allí posiblemente haya al menos una iglesia, por lo menos. Y sin embargo dicen que no. Y por otra parte, que puede decirse, bueno, es que a lo mejor esos bienes no están inmatriculados. Pues no, porque hemos hecho no lo hemos hecho de toda la provincia, pero sí hemos hecho, digamos, un sondeo de buscar bienes de los que no figuran en esa relación como inmatriculados por la Iglesia Católica. Hemos pedido en los registros de la propiedad, claro, esto es algo costoso en tiempo y en dinero, hemos pedido copias simples y hemos visto cómo efectivamente estaban inmatriculados y sin embargo no aparecen en el listado correspondiente. Luego es falsa una cosa y la otra. Claro. Entonces el documento es claramente incompleto porque faltan años en los que no aparece ningún dato y porque incluso los datos del 98 al 2015 están mal y son claramente insuficientes e incompletos. Y por eso seguimos reclamando que lo primero que tiene que hacer la Administración es exigir. Es que la Administración tiene que exigir y la Administración tiene esos datos porque todas las notarías, todos los registros de la propiedad dependen del Ministerio de Justicia y esa documentación está allí. No hay más que simplemente
Hay una dirección general del registro. Hay una dirección general, que ahora se llama de fe pública, pero antes se llamaba de registro y notariado. Pues esa es la que tiene que aportar la documentación de todos. Entonces, yo me sorprendo porque digo, vamos a ver, cuando esta documentación ha llegado al Ministerio, no ha habido nadie en el Ministerio capaz de hacer un simple sondeo y ver que efectivamente faltan numerosos datos. Pues al parecer no, pero tampoco nos han hecho mucho caso cuando nosotros hemos denunciado que estaba incompleto. Es decir, que ahí, por eso decía que el momento es difícil, porque no hay una voluntad política para poder resolver este problema. Y de los datos que se contemplan en esa documentación que sí se ha entregado, que sí se ha hecho pública, ¿qué es lo que más os llama la atención? Bueno, pues fíjate que de los datos que hay, lo primero que nos llama la atención, digo por poner un poco, es que hay 200, en el listado aparecen 244 inscripciones, y en esas 244 inscripciones aparecen 268 bienes inscritos, porque algunas veces en la misma inscripción aparece pues una ermita en el campo y la iglesia parroquial del pueblo, ¿no? Aparecen más de uno en el mismo sitio. Entonces, ese es el dato que hay. Pero nosotros en el estudio que hicimos del IBI, en la provincia de Granada, comprobamos que la iglesia tenía más de 1000 bienes de las que era propietaria a cargo del IBI, sin pagarlo, exento, pero en los que figuraba, digamos, como titular en el IBI. Por tanto, ya la diferencia es abismal, de 260, es decir, es una cuarta parte a los 1000 de los que figura como propietaria. Después de esos 268 bienes que aparecen inscritos, nos sorprenden, por ejemplo, que haya pues 50 parcelas de tierra, 12 viviendas, 6 locales comerciales, 4 solares, 2 escuelas, garajes y, por supuesto, pues la mayoría son 108 iglesias y 38 ermitas. Y aquí quiero aclarar una cosa: en este listado aparece la mayoría como iglesias y como ermitas, porque recordemos que esta relación se supone que debía ser del año 1998 al 2015, que es cuando la ley posibilita que se inscriban las ermitas, es decir, los templos, es decir, lo que son edificios de culto. Antes no se podían, aunque también lo hicieron, algunos también lo hicieron, pero bueno, fueron pocos los que se hicieron. Con lo cual, quiero decir que cuántos otros bienes, no de templos, sino pues de esos otros que hemos hablado, de eras, edificios, locales, plazas y tal, no tiene la iglesia inmatriculado desde el año 48 hasta el 2000, bueno, hasta 1998, es decir, con anterioridad a esta posibilidad, ¿no? Y no figuran elementos esenciales como la catedral, la capilla real, etcétera. Esto no aparecen en esa documentación, ¿no? Ni la catedral, ni la capilla real, ni el sagrario, ni Santa Ana, ni San Justo y Pastor, ¿no? Esos no figuran en la relación que se ha dado. Y sin embargo, yo aquí tengo las notas simples de esas iglesias. En el caso, por ejemplo, de la catedral, pues tengo la nota simple del año 2014 y la del año 2015. La del 2014 nos decían que no estaba inmatriculada la catedral, y en el año 2015 nos dicen que efectivamente se inmatriculó. Pero claro, es que se inmatriculó en el año 2015, concretamente con la fecha de el 1 de junio de 2015, porque el año 2015 desaparecía el privilegio de poder hacer las inmatriculaciones. Por eso, la mayoría de los templos históricos de Granada, la fecha de inscripción es el año 2015, y tenemos todas las copias simples que nos han permitido poder decir, pues, efectivamente se hicieron, porque ya la ley agotaba el plazo de que pudieran
de que pudieran hacer las inscripciones, cosa que también la planteaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa sentencia que he hablado. También decía que sorprendía que además esta capacidad no tuviera ninguna fecha de terminación, es decir, que fuese sine die, es decir, que podían hacerlo cuando buenamente quisieran. El presidente del gobierno llegó a adquirir un compromiso de recuperar los bienes indebidamente inmatriculados, ¿no? ¿Y qué fue de aquí? El acuerdo establecía que efectivamente se iba a hacer la relación y se iban a tomar las medidas necesarias para revertir aquellos bienes en los que, como decía antes, la Iglesia no tuviese ningún título, digamos, que pudiera aportar como prueba fehaciente de que efectivamente era la propietaria del bien. ¿En qué ha quedado esto? Pues lo que nos tememos, y de ahí que mi primer comentario al principio fuese decir que nos encontramos en un mal momento, porque entendemos que el gobierno, con esta relación del 2021, ha querido lavarse las manos y decir, ahí ya lo tenéis, nosotros ya hemos cumplido, ya tenéis la relación, porque en ese mismo documento se nos dice, si alguien quiere impugnar este listado, algunos de los bienes que aparecen en este listado, proceda ante los tribunales para recuperar dicho bien. Es decir, la Iglesia no ha tenido que aportar prueba alguna para hacer la inscripción. Y ahora la carga de la prueba se le pasa a los posibles propietarios del bien. Bien sea un ayuntamiento, bien sea un particular. Entonces, esto realmente es sorprendente. Pero, como digo, el gobierno lo que ha pretendido es decir, no, ya si queréis, ahí ya podéis impugnarlo. Ahora vosotros tenéis la carga de la prueba, demostrar que es suyo. Hasta ahora, solamente 2 sentencias hemos conseguido que salgan adelante. Una es una muralla que la Iglesia había inmatriculado y entonces, bueno, el ayuntamiento pues dijo, ¿cómo va a ser la muralla de la Iglesia si la muralla es nuestra? Y claro, ahí, tirando de archivo y tirando de documentación, pues claro, sí se ha podido demostrar que efectivamente la muralla era del ayuntamiento. Pero ahora la carga de la prueba la ha tenido que hacer el ayuntamiento, que ha tenido que llevar a cabo una cantidad, porque claro, los jueces también hay que decirlo, los jueces no ponen reparo, porque nosotros presentamos una denuncia contra ese registrador que inmatriculó 2 veces un mismo bien. Los jueces no se han hecho eco de ello. Han dicho, bueno, como eso sale publicado y se publicita, claro, se publicita en el tablón de anuncios. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que todos los días vayamos al tablón de anuncios a ver si efectivamente se ha inmatriculado para impugnar o no impugnar la historia? Y el otro bien era una ermita de un pueblo muy pequeñito en el que se pudo demostrar que había pruebas de que el ayuntamiento era el que desde hacía muchísimos años, de siempre, el ayuntamiento era el que pagaba la luz, los vecinos eran los que hacían la limpieza, el ayuntamiento se hacía cargo de las reparaciones y tal, el ayuntamiento era el que le daba el uso, que era un uso, era una aldeíta, y entonces pues allí se hacían pues desde las reuniones de los vecinos a todo, es decir, que no era simplemente un lugar de culto. Incluso las llaves no las tenía la Iglesia, las llaves estaban en el pueblo, las tenía el responsable municipal en el pueblo, el alcalde pedáneo de esa aldea. Y por eso, con ese cúmulo, digamos, de información, el juez sentenció que efectivamente se probaba que la Iglesia no había ejercido, es decir, no ya que no entraba en el si era o no había sido propietario, pero desde luego no había adoptado ni había tenido ninguna posesión activa y efectiva del bien y que por tanto pues la propiedad pasaba al ayuntamiento. ¿La Iglesia da alguna explicación de ese proceder? La Iglesia, el comentario que ha hecho al respecto es para decir que ellos han cumplido con la ley.
La ley decía que el vicario general o el obispado podía inmatricular con ese mero documento diciendo que el bien era suyo, y que ellos eso es lo que han hecho. Y que si alguien, igual que el gobierno, y que si alguien no está de acuerdo, que impugne y presente pruebas de que es el propietario de ese bien. O sea que la respuesta es exactamente la misma. Pero sí quiero decir también algo, porque cuando le hemos pedido a la Iglesia información de los bienes que ella ha inmatriculado, ella se ha negado en rotundo a dar esa información que lógicamente ella también tenía. Entonces, en vez de pedir las copias simples una a una, pues se le pedía, bueno, pues una relación de los bienes. Pues ni el gobierno la dio hasta el 2021, ni la Iglesia, cuando se le pidió, la dio. Hay un caso paradigmático que es el de la Mezquita de Córdoba. Un espacio que es patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO. En el mandato municipal de 2015 a 2019, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, abrió un expediente para reclamar no tanto la titularidad para el ayuntamiento, sino la titularidad pública de la mezquita. Y se valió ni más ni menos que el que fuera secretario general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, quien redactó además un argumentario demoledor al margen del histórico, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no ha valido para nada. ¿Cómo nos podemos explicar? Es que es muy difícil explicarle a alguien que un lugar como la Mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia. Claro, por eso nosotros iniciamos nuestra campaña precisamente en la mezquita. Hicimos una rueda de prensa allí y bueno, y desde ahí, a partir de ahí, digamos, pues iniciamos todo este movimiento relacionado con las inmatriculaciones en España, porque es un claro ejemplo y es paradigma, digamos, de esta situación. Un edificio que claramente no es un elemento que la Iglesia haya construido y que, sin embargo, pese a las numerosas pruebas documentales existentes, la Iglesia mantiene. Y la Iglesia no es ya solo la Iglesia, es decir, porque la Iglesia es parte interesada. Y puedes decir, bueno, pues la Iglesia, digamos, trata de mantener lo que ha obtenido. Pero es que las administraciones públicas se desentiendan de esto y que permitan que efectivamente un bien de esta categoría siga en manos exclusivas de la Iglesia. Ese informe se le remitió al Ministerio al Gobierno. Sí, al Gobierno de Madrid completo, para decirle. Al Ministerio de Justicia, porque en aquel ahí están los argumentos. Era el Ministerio de Justicia. Ahí están los argumentos para reclamar la reversión de la titularidad. Nada, pues, no hubo respuesta. En el cajón, si es que está en el cajón y no está en la papelera, pero en algún cajón oculto o en un archivo de la administración deberá de andar, porque no sé ni siquiera si lo leyeron, si llegaron a leerlo, la verdad. Es decir, que no voy a decir, pero en el supuesto de que lo leyeran, pues simplemente cerraron la boca. ¿Por qué? Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué? Pues porque hoy todavía la Iglesia cada vez tiene menos fieles en España, y las pruebas, digamos, sociológicas pues vienen a demostrar que efectivamente ya poco más del 50% se declara a nivel, digamos, católico, no practicante siquiera, pero bueno, a nivel sociológico como católico. Sin embargo, el poder del clero, el poder de la Iglesia jerárquica, el poder de la estructura de la Iglesia católica es muy fuerte, es muy potente, y entonces el Estado se ha venido sometiendo, con el gobierno que sea, se ha venido sometiendo a los dictados que bien desde el Vaticano o bien desde la Conferencia Episcopal en Madrid se le han dictado. Y ahí ha quedado. Me remito a otra prueba palpable, la subida del 0,7 al 0,7 del 0,5.
habíamos planteado en el Parlamento Europeo una denuncia por ese tema, porque a la Iglesia estaba exenta de IVA, sin poder estarlo, y cuando esto llegó ya a un punto en el que ya el Parlamento Europeo iba a denunciar a España por esto, automáticamente, después de los años que nos había costado conseguir que los parlamentarios, porque claro, los parlamentarios españoles no querían saber apenas, salvo un grupo, los demás no querían cuenta. Y por otra parte, los parlamentarios de otros países es que se hacían de cruz y decían, pero bueno, ¿cómo es posible que esto ocurra? Es decir, es increíble. Bueno, cuando ya el gobierno vio que esto ya era irremediable, negoció con y la Iglesia Católica vio que iba a tener que empezar a pagar el IVA, inmediatamente se reunieron y llegaron a un acuerdo para compensar lo que iba a tener que pagar del IVA, compensarlo con la subida del IRPF. Prueba palpable de que ese poder sigue y sigue permanente. Y hay otros muchos privilegios, desde la religión en la escuela, en fin. Por tanto, claro, nosotros siempre planteamos que esto no se va a resolver mientras que por parte del Estado somos todos, es decir, la administración pública no rescinda, no derogue los acuerdos con la Santa Sede y con las demás confesiones religiosas, y ponga a las confesiones religiosas en el papel que les corresponde, pero no un papel privilegiado. Pues don Manuel Navarro, ha sido un placer estar durante este rato intentando comprender algo que es incomprensible. Sí. Pero bueno, tiempo tendremos para seguir hablando de esa situación de privilegio que tiene mucho más aspectos, como hemos esbozado, que el meramente de las inmatriculaciones, que ya es mucho. Gracias por acompañarnos y gracias por ese trabajo que hacéis desde Granada Laica. Un placer. Pues gracias a ti por acogernos y darnos un poco de voz y visibilidad. Pues tendremos oportunidad de seguirlo haciendo. No se nos vayan, que vamos a seguir con nuestra programación habitual a partir de ahora. Hasta ahora.